Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Cierra paréntesis y continuó. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracias y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Benjamín, te ruego que hagas una oración por la ofrenda recibida esta mañana, por la palabra que va a venir de parte de Dios y que va a usar como instrumento a nuestro hermano y pastor Miguel Hernández. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos has dado todo, Señor. Gracias, porque sin ti nada tendríamos. Y te doy gracias por las ofrendas que se han recogido, porque son parte de lo que tú nos has dado y nosotros te devolvemos a ti, Señor, porque las ofrendas son para tu obra y te pedimos que tú las bendigas, que lo que se vaya a usar, Señor, que sea para el bien y para que tu gloria pueda seguir siendo predicada a las naciones, Padre. Te pido que tú abras nuestros corazones para que podamos atender a la palabra que vayamos a escuchar esta mañana, que entre en lo más profundo de nuestro ser y nos cambie, Señor, que nos transforme, que sea una palabra que venga de ti, Señor. Te pido por el hermano que va a llevar a cabo la predicación, que tú le des palabra de sabiduría para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Más esperamos, le ruego al hermano, pastor Miguel Hernández, que pase aquí adelante. Pues este pasaje último que hemos leído en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas nos muestra al autor, aquí en este caso a Pablo, el escritor de la epístola, un poquito serio. Cuando uno lee las diferentes epístolas, en esta carta él se presenta, fíjense que son Pablo apóstol e inmediatamente matiza algunas cosas. ¿Y por qué lo hace Pablo así? Porque va a tener que exhortar a la iglesia. Según aparece ya en el versículo 6 que no hemos leído, él iba a imponer, a mostrar su autoridad por cosas que estaban pasando en la iglesia. Dice, estoy maravillado de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba preocupado por la iglesia, por las iglesias, como saben, a los Gálatas era una zona del Asia Menor, había una serie de iglesias y esta carta va dirigida a las diferentes iglesias de esa región, como si se hubiese dicho a las iglesias de Tenerife. No es una serie de iglesias, ¿vale? Pues por eso lo dice en el versículo 2, a las iglesias de Galacia. Así que Pablo, preocupado, sabiendo que iba a tener que exhortar, yo no sé si a ustedes alguna vez ha pasado especialmente a los padres o a los hermanos mayores, cuando han tenido que regañar, exhortar, corregir a alguien, ¿verdad que no siempre es fácil? Y más de una vez yo he sido testigo de escenas como esta. Alguien ha mandado a alguien y la persona que ha sido exhortada ha dicho, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie para mandarme a mí, ¿verdad? Pues, seguramente algunos de ustedes se lo habrán dicho. Tú no eres nadie. Si corriges a un niño en la calle, casi seguro que te lo dirá. Tú no eres nadie para mandarme a mí. Entonces el apóstol sabe esto. Ninguno de nosotros vamos a recibir fácilmente una exhortación de alguien a quien no reconocemos su autoridad. Así que el apóstol, sabiendo lo que quería compartir, primero quiere presentarse y presentarse bien presentado. Bueno, mientras ustedes van dirigiendo eso, que no es mucho, les voy a recordarles que esta semana próxima no voy a estar aquí el jueves, va a estar, bueno, espero que el grupo de ustedes pueda reunirse como siempre, el hermano José Gregorio va a estar ahí, tampoco voy a estar en la India, porque voy a estar ausente, especialmente, como dice el boletín, vamos a inaugurar en Las Palmas los cultos en los 2 hospitales, y eso para mí la verdad es una gran noticia y doy gracias al Señor porque esto haya tenido lugar. Va a ser el miércoles en el hospital materno infantil y el jueves en el Dr. Negrín. Vamos a inaugurar los cultos dentro del hospital, en la capilla del hospital.
cosa que ya se está haciendo también en la Candelaria y se va a comenzar pronto en el otro hospital, y en otros hospitales ya se está haciendo. Así que, gracias al Señor, en ese sentido, los hospitales públicos están siendo prácticamente alcanzados todos con el testimonio de la visitación, de llevar consuelo y de hacer cultos, celebrar cultos en esos lugares. En los hospitales públicos de Canarias, prácticamente por lo menos en los grandes hospitales ya se está haciendo. Nos faltaría el Hierro y la Gomera. Las demás citas en todos los hospitales se está haciendo, yo creo que es motivo siempre de gozo y de gratitud y de oración, ¿verdad? Para los hermanos que desarrollan ese ministerio, como veíamos el domingo pasado, la hermana Candelaria contar algunas experiencias preciosas que ella ha tenido en esa labor. Y volvemos a animar, hermanos, si alguien tiene inquietud y tiene tiempo, no olviden que hay mucho que hacer en los hospitales que están aquí cerquita nuestra, los dos prácticamente, bueno, uno está aquí en la cuesta, el otro un poquito más abajo. Queremos llegar también con esa labor a los centros de mayores, que igualmente hay tantas personas esperando que alguien se siente con ellos y les hable. Así que si alguno de ustedes tiene tiempo, hermanos, no se olviden que hay labor importante que hacer. Bueno, dicho esto, continuamos con la epístola. El apóstol, como decía, está consciente de que tiene que exhortar. Y primero él quiere enfatizar algunas cosas. Bueno, yo quería aprovechar esta circunstancia del apóstol cuando dice: Pablo, apóstol, no de hombre, no he sido mandado por hombres, no ha sido una ocurrencia mía, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y continúa diciendo, vamos, hermanos que están en Galacia: gracia y paz haga a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Vale. Entonces Pablo quería establecer muy claro por qué él luego, cuando llegara el momento de exhortar, podía hacerlo. Y él, el argumento al que él se agarra es que yo soy un apóstol. Bueno, ustedes saben que el credo apostólico, es el credo apostólico. ¿Recuerdan cómo dice: creo en Dios Padre, en Jesucristo? A ver, vamos así, lo recordamos todos. A ver, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo. A ver, no empieza así, ¿verdad? Del cielo y de la tierra, sí, sí. Visible e invisible. Y después. A ver, yo al final digo: creo en la Santa Iglesia Católica Apostólica. Hasta ahí quiero llegar, ¿no? Forma parte de esa expresión. Creemos, y nosotros somos creyentes. Ese credo es el credo, bueno, vamos a decir tradicional, pero que ha sido aceptado universalmente. En la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Yo recuerdo de niño en el colegio que me ponían en el libro romana, y yo no tenía ni idea de lo que era. Yo sabía que una romana era un artículo que usaban mis padres para pesar. Así que yo decía: no sé por qué se tiene que llamar romana, que tendrá que ver esto con la iglesia. Pero bueno, la profesora dijo: no, romana no, apostólica, y borró la palabra romana del libro. Y después yo entendí que aquella profesora era medio poco extraña, porque borró la palabra romana del libro de enseñanza del colegio. Vale, pero después yo entendí porque ella se dio cuenta que la iglesia es católica, universal, apostólica, y ya está, santa, porque es del Señor, pero no romana. Así que Pablo quiere aparecer como lo que es en verdad un apóstol. La iglesia es la iglesia apostólica. ¿Por qué nosotros llamamos iglesia apostólica? Hay por aquí en la cuesta una iglesia que se llama apostólica. Nosotros no nos llamamos apostólicos, pero hay iglesias que se llaman apostólicas. La iglesia católica también se llama apostólica, y nosotros, aunque no lo tenemos en nuestros términos, decimos que somos apostólicos. ¿Qué sucede? Pues sucede que algunos entienden, por ejemplo, esta iglesia que está por aquí cerca, por ejemplo, los mormones también tienen apóstoles actualmente. Algunas iglesias entienden que ser apostólica significa tener apóstoles en la actualidad, tener ese cargo vigente en la actualidad. Nosotros entendemos normalmente la palabra de Dios que apostólicos, que la iglesia es apostólica porque está fundada en el fundamento de los apóstoles, es decir, en los principios, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y por qué era importante la enseñanza y los principios de los apóstoles? Porque la palabra apóstol significa alguien que ha sido delegado, expresamente delegado, con toda la autoridad del que lo delegó, mandado con una misión, una especie de embajador. Eso significa la palabra apóstol, enviado con autoridad. El apóstol, el enviado, tiene facultad dada por el que lo envió para hacer y para deshacer, porque está revestido o investido de autoridad. Así que, además de eso,
la palabra nos da algunas indicaciones. Por eso él reivindica para sí mismo el término apóstol. Hemos leído antes en el capítulo 22 del libro de los Hechos cómo él cuenta su propio testimonio, cómo él fue, es decir, cómo el Señor se le apareció, él vio al Señor, cómo el Señor le habló, él lo oyó, aunque algunos de nosotros no oyeron la voz, pero vieron la luz, él sí oyó al Señor, y después el Señor le asignó la tarea y lo envió. Así que él reunía, como dice el libro de los Hechos también, en el capítulo 1, cuando el conjunto de los 12, que en ese momento eran 11, sabemos todos, ¿no?, por la ausencia de Judas. Además, esto es importante que maticemos esto, porque nosotros hemos leído la epístola a los Gálatas. Es una carta escrita por un hombre, y nosotros decimos palabra de Dios. La Iglesia, históricamente, mayoritariamente, ha aceptado esa carta como auténtica del apóstol Pablo y al apóstol Pablo como apóstol. No fue para la Iglesia primitiva alguien que se le ocurrió decir que él era apóstol, sino alguien que fue confrontado con eso que él decía y fue criticado y tuvo que demostrar que en verdad lo era, que él había visto, que había oído y que había sido enviado por el Señor. Y por eso, finalmente, sus cartas son aceptadas con autoridad. Y nosotros nos basamos en estos libros porque le hemos reconocido la autoridad que tienen. Por eso lo que dice estos libros es importante. Si no hubiera sido apóstol, y si no hubiese sido considerado por la Iglesia desde el principio como palabra verdaderamente de Dios, pues nosotros no citaríamos constantemente estos libros para apoyar nuestras doctrinas y nuestras prácticas, las cosas que nosotros hacemos. Pero los citamos porque le hemos reconocido a estos escritos autoridad. Y como lo reconocemos autoridad, pues lo acatamos. Si no fuera así, o cualquier otro libro que alguien cite, pues hay palabras muy bonitas, pero a mí no me dice nada, porque no le reconozco ninguna autoridad a quien las digo. Pero en este caso, la Iglesia desde siempre ha reconocido los escritos y al autor de ellos como realmente inspirado por Dios y con la autoridad suficiente para que sus escritos sean aceptados y tenidos en cuenta por la Iglesia. Esto quiere decir muchas cosas. Cualquier escrito no es digno de que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. En todo caso, ustedes pueden seguir un libro antiguo, aplicar a su vida los criterios, pero desde luego yo no garantizaré a dónde les va a llevar y nadie se lo va a garantizar. Pero la palabra de Dios, es decir, estos libros, incluidos las cartas de Pablo, de Pedro, en este caso de Pablo, tienen el reconocimiento universal de que realmente eran escritos auténticos de hombres con autoridad dada por el Señor. Por eso lo reconocemos. Y nosotros, la Iglesia ha experimentado que siguiendo sus enseñanzas, como decíamos esta mañana, se obtienen muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas son conformes con la palabra, con la voluntad, con la expresión, con la ley de Dios, con la revelación de Dios. Por eso tiene autoridad. Cuando un escrito no tiene estas características, pues no hay por qué reconocerle ningún valor. Y no podemos citarlo para aumentar o fijar nuestras enseñanzas, nuestras ideas o nuestras costumbres y prácticas. Así que hemos de distinguir cuando queremos basar nuestras ideas en algo, sacamos estos libros, los sacamos esto porque a estos libros les reconocemos autoridad. Hay otra gente, la Iglesia Católica, cita a la Biblia y cita a las palabras de los papas, que para ellos se tiene autoridad, para nosotros no, para mí no, pero para los evangélicos en general no tienen ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque no se da ninguna de las circunstancias. Ni creemos, ni ellos lo dicen, ni lo pueden decir, que ellos hayan visto al Señor, ni le hayan oído, ni hayan sido necesariamente enviados, como fue el caso de Pablo. Y sus enseñanzas se contradicen frecuentemente se contradicen. Así que no podemos darle autoridad a alguien simplemente porque diga que Él es, ¿verdad? Jesús habló, hasta falsos cristos se levantarían. Y nosotros la Iglesia tiene que estar instruida para dar atención a quién damos atención, o saber a quién damos atención y a quién no damos atención. A cualquiera que diga, no podemos darle atención. Pablo no lo oyeron por la buena. Pablo tuvo que, y ahí insistir, y en el libro de la segunda parte del mismo capítulo veremos cómo él tuvo que demostrar a la Iglesia quién era para que la Iglesia le escuchara y le tuviera en cuenta, ¿no?
Así, y esa enseñanza no son pertinentes para hoy, porque hoy también hay congregaciones que reconocen, bueno, es complicado explicarlo, hay congregaciones que reconocen a personas actualmente apóstoles, pero hay personas que actualmente se levantan ellos a sí mismos y ellos dicen que ellos son apóstoles. Yo respeto, pero no puedo compartir, no puedo aceptar la autoridad de una persona que diga a él por las buenas que es apóstol. Por lo menos en principio no lo puedo aceptar. Claro, eso nos lleva a otra consideración. Y, hermano, digo que es importante porque nosotros estamos aquí todos los domingos, podemos estar en otro sitio, estamos aquí congregados. ¿Por qué? Porque entendemos, hemos aceptado la palabra, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se goza con nuestra alabanza, que nosotros nos gozamos en expresando en la alabanza lo que a Dios le agrada. Si yo supiera o tú supieras que lo que hacemos no agrada a Dios, vendrías. Dios no lo quiere, vendrías a hacerlo. Si Dios no quiere que vengamos, si Dios no quiere que le cantemos, si Dios no quisiera que usemos ofrenda, lo haríamos. Seguimos contradiciéndolo. Estamos aquí porque creemos. Y creemos en algo que tiene autoridad. Vaya, que ahí está puesto, para que lo han criticado la Biblia en general y al apóstol Pablo incluido desde el principio, pero se mantiene. No ha podido ser demostrado las cosas que se han pretendido criticar de él. Así que Pablo aparece en la historia, y aquí están sus escritos, como realmente un hombre puesto por Dios para instruir, para enseñar, para edificar y en cierto modo también para corregir, si no destruir, vaya, para corregir, para exhortar. Y digo esto, hermano, porque es importante que nosotros, la iglesia, en los tiempos en que estamos, tengamos las cosas lo más claras posible. Nuestra iglesia es apostólica porque estamos fundados, como dice el Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, porque si me pierdo yo, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 20. 1 Corintios, capítulo, si estoy bien, porque cuando tengo con casita casi siempre me pierdo. 1 Corintios capítulo 9, a ver, tengo ahí cita aquí pendiente, el apóstol, Corintios 9, una vez 9.1, pero perdónenme porque tengo varias citas ahí puestas todas juntas. No soy apóstol. Eso es 9.1, si 9.1 de la 90 y léelo, por favor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él ahí confirma una vez más, ¿no? Que él ha visto al Señor, pero yo tenía abierto en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando, ahí es donde yo quería leer antes y después continuar con el otro, cuando él dice, el libro dice que los apóstoles llegaron al momento en que pues, eran 12 y se habían quedado con 11, entonces el apóstol Pedro dice, leo en el capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó, el libro de los Hechos, se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acétala, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, ya sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres, fíjense ahora, si ya han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, etc. Pero lo escogieron de aquellos que habían estado presentes y habían sido testigos de su enseñanza, la habían visto y habían sido testigos de su resurrección. Por eso en el capítulo 9 del libro de 1 Corintios, la epístola, Pablo dice, no soy apóstol, no he visto al Señor resucitado. O sea, él pudo demostrar que efectivamente él era lo que decía ser. Alguien que, como hemos leído también en el capítulo 22 del libro de los Hechos, en su testimonio, realmente él había visto
había oído y había sido enviado. Él reunía los requisitos elementales suficientes para ser considerado apóstol. Por eso, ahora podía hablar con autoridad. Por eso, cuando empieza a escribir la carta, él se para, se pone un poquito serio y dice, miren, yo quiero compartir, voy a compartir esta cosa, voy a manifestar mi pensamiento acerca de lo que está sucediendo, pero quiero que lo tengan en cuenta, porque sé de qué hablo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos, hermano, lo decía antes, en las circunstancias actuales. ¿Quién habla y qué dice? ¿Quién es el que habla y qué es lo que realmente está diciendo? Él se presenta como apóstol porque había visto, había oído, había sido enviado. Y eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta ante cualquiera que pretenda hoy aparecer como apóstol. Yo respeto a todas las personas, tenemos que respetar a las personas, pero no tenemos ninguna obligación de compartir enseñanzas que no se ajustan a las pautas de la palabra de Dios. No tenemos ninguna obligación. Cuando esto se ha hecho así, es decir, cuando se le ha dado crédito a palabras que no es palabra de Dios, esto siempre ha llevado a la iglesia a la confusión. No quiero referirme siempre a la iglesia católica, pero es evidente a cuántos desmanes ha estado sometida la congregación, la cristiandad, porque se ha dado crédito a un hombre, se le ha concedido o se le ha reconocido una autoridad que no tenía. Y desde declarar guerras, que lo han hecho los papas en tiempos pasados, decir que no existe el infierno, o decir que tal cosa es pecado que no es pecado. Se han revestido de una autoridad que no es autoridad dada por Dios. Eso lleva al pueblo a la confusión. Nosotros tenemos que tener la enseñanza de la palabra de Dios bien clara en nuestra mente para saber a quién escuchamos y qué es lo que dice. En otros casos, yo decía ante los mormones, pretenden decir que ellos desde 1820 tienen establecido el número de los 12 apóstoles, conforme a la Biblia, como si la Biblia dijera en algún lugar que tiene que haber 12 siempre. La Biblia lo que dice que había 12 al principio, que el Señor estableció a 12 para enviarlos a predicar, les dio todas sus facultades y autoridad, y como los planes de Dios sabía lo que pasó con Judas, pues ahí el Señor le apareció a Pablo. Bueno, él sabe sus arreglos, hay cosas que no siempre la podemos tener todos los datos, pero ahí están los hechos. El Señor fue levantando a hombres que le habían visto, que habían estado con Él y que fueron enviados por Él y que podían en un momento determinado exhibir su autoridad para poder enseñar. Y esto es muy importante para que nosotros hoy sepamos a quién escuchar, a quién prestamos atención. Bueno, pues dicho esto, quería citar este versículo que tengo que encontrarlo porque está, a ver si lo encuentro, pero a ver dónde es, que Pablo dice, pues, no, lo tengo delante, donde tengo la palabra, a ver si lo encuentro. Se me fue en vez de ese versículo donde dice, ya es un versículo que tengo muy leído con mucha frecuencia, basado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cierto, Jesucristo era la principal piedra del ángulo, pero ahora no sé dónde lo puse, pero cuando aparezca, o sea, un versículo muy leído y con frecuencia lo veo, lo tengo subrayado y ahora me desaparece. Pero bueno, estoy citando la Escritura, basado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, con esa expresión, el mismo Pablo quiere decir que la iglesia, sí, dime la cita. Efesios 2:20, él se metió en 1 Corintios. Por favor, léelo si lo tiene ahí. Alguien lo tiene, Efesios 2:20. Sobre edificado. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, yo tenía las palabras, pero no tenía la cita. Pero fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre lo que los apóstoles, pero para mí es fácil de entender, sobre lo que los apóstoles y los profetas dijeron. Algunos pretenden decir que sobre 12 apóstoles actuales. Hermano, eso a mí me confunde totalmente, y si nos dejáramos llevar por apóstoles actuales, ¿a dónde iría la iglesia? De hecho, ¿a dónde va? Por eso, en este caso, los mormones, por ejemplo, pues en un momento determinado se casaban con 2 o 3 o 4 mujeres, porque sus apóstoles, cuando los apóstoles que yo reconozco que está en la palabra, dicen que, por ejemplo, el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Marido de una sola mujer. Desde el principio fue así. Es decir, que la palabra nos enseña y entendemos que son enseñanzas para siempre,
una sola mujer, pues ellos tenían 2 o 3 porque a ellos les parecía bien, y otras disparates parecidos que han hecho, se bautizan por los muertos, porque les parece que a ellos que es importante, y predican a los muertos, pero eso son aberraciones, pero a eso lleva cuando se reconoce autoridad a hombres que no la tienen, hermano, y por eso yo particularmente reivindico el fundamento apostólico, es decir, las enseñanzas de los apóstoles, y por eso el apóstol Pablo pues quiere desde el principio dejar asentado que él también era un apóstol, porque, como hemos dicho, reunía los requisitos elementales de haber visto, de haber oído y de haber sido enviado por el Señor. Bueno, pues dicho esto, el apóstol continúa y dice lo que dice aquí, que me gustaría también no pasarlo, ¿no? Él desea para la iglesia paz, gracia y paz a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol tenía esta cualidad, podía en pocas palabras decir tanto. Nosotros a veces para decir muy poco necesitamos muchas palabras, pero él en muy pocas palabras podía decir muchas cosas. El cual, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto es toda una declaración teológica y de salvación. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo es el que a él lo había llamado y autorizado. Era quien lo había enviado. Él era el embajador en nombre de Cristo y con la sanción, con el consentimiento de Dios Padre. Por eso él podía luego hablar con autoridad. Pero él reconoce muy bien quién era este Jesús. Y dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo quiere hablar a hombres y mujeres que han reconocido en Jesús su Salvador. Es decir, él quería hablar a la iglesia de los Gálatas porque entendía que estaba hablando a una congregación de creyentes. Si aquí hay alguien que obviamente creyente, no pasa nada, ¿verdad? Pero quiero decir que las palabras aquí contenidas son especialmente para los creyentes. Visto de otra manera, los creyentes que estaban en las iglesias de Galacia, yo creo, hermano, que incluida la Cuesta y las iglesias actuales en todo el mundo, hemos de prestar atención a las palabras del apóstol Pablo. Hemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque todos nosotros, igual que él, hemos sido beneficiados, usando el término de esta mañana, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, entregó su vida, hemos sido beneficiados por la muerte, por el sacrificio de Jesús a nuestro favor. En tanto que esa es nuestra experiencia común, y es lo que realmente une a la iglesia. No lo unimos nadie, ni los pastores, ni la alabanza. Nos une el hecho de que Cristo murió por los pecados de todos aquellos que lo han reconocido como su Señor. Así que Pablo habla a los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Aquellos que han reconocido que Jesús murió por ellos. Ese es el pueblo de Dios. Dice, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque Dios, pues no quiere que le perezca, como dice también en otro momento, ¿verdad? Así que yo quería dejar establecidos estos 2 principios al principio de este buen tiempo que vamos a estar con la epístola a los Gálatas. Hemos terminado con el libro de Apocalipsis, hemos estado un buen tiempo con el libro de Apocalipsis. Yo quería no olvidar las últimas palabras del libro de Apocalipsis, ¿recuerdan? Como decíamos el domingo pasado. El último versículo dice, sí, amén, pero antes de eso, sí, esa es la última palabra, pero la última expresión, la última frase. Sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Que no perdamos la perspectiva, hermano, que la esperanza del creyente es el encuentro con el Señor, que Él puede venir en cualquier momento, y eso va a equilibrar siempre nuestras vidas. Y en tanto que los creyentes que hemos sido librados del presente siglo malo por el sacrificio, por la entrega de Jesús, estamos en esa perspectiva de un día encontrarnos con Él. Por lo tanto, si es así, si yo quiero, realmente yo he encontrado en Cristo mi Salvador, mi Señor, el que me libró de las maldades de este mundo, yo quiero seguirle a Él. A eso está apelando el apóstol Pablo. Si ustedes han llegado a esa conclusión, ahora escuchen lo que dice a partir del versículo 6 y lo que viene después, que les habló un poquito fuerte, ¿verdad? Así que yo lo que quiero esta mañana, hermanos, es que nos preparemos para escuchar las cosas que el Señor tenga que decirnos en el futuro. Especialmente basados en la palabra, en el fundamento apostólico, como dice Efesios 3:20, 2:20. Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles y profetas. Basado en eso, la iglesia tiene que recibir las exhortaciones. Tiene que recibir las enseñanzas, como tiene que recibir, las promesas, ¿verdad? Recibimos las promesas porque son del Señor y recibimos también las exhortaciones. Habrá momentos, como hemos visto en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, tantas promesas,
tantas maravillas puestas delante de nosotros para que la anhelemos, pero también la palabra de Dios, con la autoridad de Dios, nos va a exhortar en algunas ocasiones, y cuando sea el caso, si hemos reconocido que el Señor es el Señor y que el apóstol es un enviado de Él, tendremos que aceptar las exhortaciones. Eso es lo que yo quería dejar en esta mañana claro. Espero que el Señor nos ayude a entender el principio de autoridad. Miren, hermanos, la única autoridad en este mundo es Dios. Ahora, Él pone en la tierra autoridad, ¿verdad? Y la Biblia dice que no hay ninguna autoridad tendría aquel Pilato si el Señor no se lo hubiera dado, no lo hubiera dado del cielo. O sea que si alguien tiene autoridad, porque el Señor se la ha dado. Pero la autoridad final la tiene Dios, el único. Y nosotros, el pueblo de Dios, tiene comunión con Dios. Reconocemos, obedecemos a las autoridades siempre que las autoridades estén conformes con lo que Dios ha revelado. Pero por encima de la autoridad humana, nosotros reconocemos la autoridad divina. Cuando la autoridad humana nos induce, digo humana civil o digo humana eclesiástica, aunque se llame evangélico, y nos induce a seguir, a mirar a otro lado, que no sea lo establecido en la palabra, pues no tenemos por qué obedecer. No tenemos lo que dijeron los apóstoles: juzgar vosotros si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando nosotros sepamos lo que Dios dice, tenemos que obedecer lo que Dios dice. Y lo que alguien diga, sea quien sea. Bueno, Pablo lo va a decir enseguida, lo meditaremos más tranquilamente luego, pero dice ahí, dice en el versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio, sea verdadero. Es decir, escuchar lo que Dios dice y lo que no venga de Dios, no tenemos por qué oírlo. Podemos escuchar, pero no tenemos por qué aplicarlo en nuestra vida. Entonces, hermanos, se nos insta a prestar mucha atención y a escudriñar si realmente viene de Dios. Si la palabra es palabra de Dios, hay que aceptarla. Y si no lo es, pues podemos rechazarla, ¿verdad? Con total libertad. Así que el Señor nos ayude a entender bien los principios de autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad en tanto que es palabra de Dios. Y los hombres que hablaron inspirados por el Señor, para darnos a nosotros orientación. Eso está bien claro, hermano. Cuando la iglesia reconoce los principios de autoridad, es exactamente igual que cuando un niño sabe quién manda en la casa. Cuando un niño no sabe quién manda en la casa, eso es un auténtico desastre. Auténtico desastre. Nosotros reconocemos una autoridad sobre toda la autoridad, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo no pretendo, por eso yo tengo mucha reserva con los apóstoles actuales, pongo comillas, pongo apóstoles con mucha reserva, ¿verdad? Porque no les reconozco la autoridad. Lo siento mucho, yo reconozco la autoridad de la palabra de Dios. Pastores tendrán la autoridad que la palabra de Dios le da, no más. La autoridad suprema es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.